Nuestra compañera Elida Ramírez ya nos acompaña para hablarnos sobre una situación que pone en aprietos económicos a muchas familias, ya que deben esperar muchos meses para cobrar sus reposos en el IPS. Elida, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, compañeras. Y son más de 1.500 expedientes lo que siguen esperando, o asegurados que siguen esperando cobrar sus respectivos reposos en la previsional, en el instituto privado, mejor dicho, en el IPS. A partir de ello, de primera mano, autoridades que forman parte, autoridades claves de las dependencias donde se desarrollan las burocracias para poder tramitar todo este reposo o el cobro de reposo, estuvo aquí de primera mano con nuestros compañeros entonces y compartieron las informaciones clave. Ellos manifestaban varias irregularidades, o mejor dicho, varios cuestionamientos que están encontrando a la hora de realizar el trabajo en sí. Por ejemplo, mencionaban que están teniendo problemas o inconvenientes mayormente en el cálculo de los aportes específicamente que van a estar recibiendo los asegurados, por lo tanto los expedientes tienen que regresar a varias dependencias y empezar prácticamente de cero. Los asegurados manifestaron también su repudio, pero primeramente escuchemos entonces lo que mencionaba una de las autoridades de la previsional. ¿Pueden sugerir qué se puede hacer? Así como dijo el doctor, los procesos en muchos casos son nuevos y es cierto, necesitan ajustes y se necesita también personal, porque en algunos casos nos vemos rebasados por la cantidad de expedientes que son presentados. Eso no podemos negar porque es una realidad. Ahora, muchas veces no hay el personal suficiente para... decir que en IPS falta personal. Sí. En la parte administrativa, al menos la que yo manejo, en mi sección somos 9 personas que aparte de lo que tiene que ver con reposo, tenemos que hacer otros controles porque hacemos otros procedimientos. ¿Y cuántos expedientes manejan normalmente? ¿9 personas? 9 personas y a un promedio de mensualmente entre 1.000 y 1.500 expedientes. Aparentemente el funcionario se vio en aprietos precisamente al realizar los cálculos. Y a partir de este programa o de la puesta en escena de las autoridades del IPS, las líneas telefónicas aquí del canal empezaron a sonar precisamente en donde los asegurados estaban llamando y reclamando precisamente. Escuchemos uno de los testimonios que pudimos también constatar y las irregularidades que se dan en el IPS. Miles de gente que llamaban por esa cuestión del reposo y no puede ser justo cuando uno está enfermo, que necesite de su reposo, le tengan que biciclear tanto algo que es suyo. Porque tengo el caso de mi hija que se rompió la pierna, todo, etcétera, etcétera, y uno tiene que, te derivan al call center. Es una forma sencilla de lavarse las manos para bicicletear el dinero o algo por el estilo. Pero mientras tanto el enfermo tiene que estar entre ir y venir, ir y venir, ir y venir. ¿Qué es eso? Tiene que encontrar el mecanismo. Y cada expediente no puede estar en cada lugar más de un mes. Uno de los tantos puntos y las irregularidades dentro del IPS que las autoridades tienen que ver cómo solucionar. Con ustedes, compañeras.